el perdón es un arma importante en la liberación, porque no va a poder haber liberación si no hay perdón antes de una liberación. ¿Por qué es tan importante? Exacto. No sé el pastor si quiere allí aportar. Amén. Porque es importante perdonarse, pedirle perdón al Creador, perdonarse uno mismo y perdonar a otras personas, ¿no? Porque son fases muy diferentes, porque hay gente que le pide perdón a Dios, pero no le pide perdón al que le ha ofendido o no se ha perdonado a sí mismo. Y eso suele pasar, ¿no? Cuéntenos un poquito. Sí, yo quiero hablar bajo este tema muy importante, los peligros de la falta de perdón. Queremos hablar más o menos de ese tema. Muchos cristianos hoy en día no conocen el perdón, y por no conocerlo no tienen los beneficios del perdón, porque el perdón tiene beneficios muy maravillosos y muy extraordinarios. Ustedes saben que una de las virtudes, ¿verdad?, del cielo, esto viene del cielo, es el perdón, porque Jesús trajo esta virtud para enseñárnoslo a todos nosotros. Ustedes saben que cuando Él fue llevado a la cruz del Calvario, lo maltrataron, ¿verdad?, lo hirieron, y como dice Isaías, el profeta Isaías, que molido fue por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, que fuimos curados de alguien que fue herido, de alguien que fue maltratado, y no cualquier maltrato, porque el hombre mayormente teme a tres cosas: teme a la muerte, al rechazo, ¿verdad? Teme a todas estas cosas y teme ser muchas veces divulgado. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo sufrió todo esto y no bastó con decirle al Padre, oye bien, decirle al Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Wow. Es decir, que el primero que perdonó a la humanidad fue el Señor Jesucristo, que perdona de todo pecado, de toda maldad. Entonces, lo que Jesús hace, Él quiere que sus hijos lo hagan también. Entonces, cuando el cristiano desconoce de estas cosas, no sabe que aún hasta su salvación está en peligro. No sabe que esto puede traerle situaciones y secuelas difíciles en la vida. Cuando una persona odia, cuando una persona tiene rencor en su corazón, esto produce hasta enfermedades en el cuerpo. Por eso mucha gente le abre la puerta al enemigo de la justicia, a los demonios. Le abren la puerta, ¿por qué? Porque uno de los espíritus que son más interesados son los espíritus de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos, donde hay una pertenencia de ellos los reclaman. Así es. Y no solamente los reclaman, que ellos quieren posicionarse en esa persona que tiene una característica de ellos, o tiene, ¿verdad?, una maldad de ellos. Entonces, ellos se posicionan porque la persona le da un derecho legal. Oiga esto especialmente, un derecho legal, ¿verdad?, a esos espíritus de la tiniebla para que se posicionen en su vida y trabajar hoy en su vida con la persona odiada. Jesús dijo bien claro algo. Jesús dijo, el que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene parte, ¿verdad?, en la vida eterna. Es decir, que cuando esa persona odia o tiene rencor,
le da un derecho legal a ese espíritu para que lleve daño, para que lleve maldición a la persona odiada, a la persona donde se tiene rencor. Es decir, que en vez de llevar bendición, lo que está llevando maldición. ¿Y qué pasa? Que la persona que tiene odio en su corazón, que quiere llevar maldición a los demás, se está maldiciendo a sí mismo. Oiga qué tremendo esto. La misma persona se está maldiciendo porque tiene un agente que es de maldición. Y ese agente de maldición, que es un espíritu de la tiniebla, va a traer estrago, va a traer secuela a esa persona que tiene rencor, que odia. Entonces, al traer secuela, esa persona vivirá una vida amargada, vivirá una vida en depresión, vivirá una vida, ¿verdad?, con enfermedades físicas también. Porque bastantes testimonios hemos escuchado de gente que tiene rencor en su corazón y hoy sufren del corazón. Personas que odian, hoy en día hasta parálisis tienen en su cuerpo. Es una cosa tremenda. Es decir, que no es tan ligero que una persona, ¿verdad?, tenga rencor, tenga odio en su corazón o esté falta de perdón. Cuando esa persona está en esas condiciones, esa persona está de emergencia. Hay que orar, hay que buscar rápidamente ese perdón o buscar ayuda. Amén, buscar ayuda. Dice aquí la palabra de Dios. Voy a leer un versículo de la palabra de Dios. Quiero que estén bien atentos, porque la palabra de Dios es tan clara, tan viva, tan eficaz, y nos habla de una forma. Dice: mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine. Hebreo 12:15. Hebreo 12:15 nos advierte que no podemos permitir que brote de nosotros ninguna raíz de amargura, porque no solamente puede afectar la vida de otros, sino que también puede afectar nuestra salvación. Y esta salvación nosotros debemos de cuidarla con temor y temblor, dice la palabra. Qué duro es que teniendo usted 20, 15, hasta 5 o 3 años en el evangelio, usted parta de esta tierra y que cuando usted cree que tiene el cielo ganado, usted vaya a un lugar donde le digan: usted no puede ir al cielo porque usted duró en la iglesia 3 o 4 o 5 años, pero usted no pudo perdonar a su hermano. Y la palabra de Dios dice que si tú no perdonas aquí en la tierra, tampoco Dios te va a perdonar allí en el cielo. Amén. Es decir, amada, dice que cuando el hombre pecó, Dios estableció una ley, y fue la ley del perdón. Porque si la misericordia de Dios no hubiese alcanzado al hombre y hubiese perdonado al hombre, nosotros tampoco hubiésemos tenido la entrada del perdón. Entonces, cuando a nosotros vienen raíces de amargura, cuando a nosotros viene odio, viene ese desprecio por otra persona, estamos enfermando tanto a aquella persona en quien estamos sintiendo este rechazo, como también nos enfermamos nosotros, porque es una condición de pecado, es una puerta que se le ha abierto al enemigo, por donde el enemigo penetra, te roba la paz, te roba la cercanía hacia Dios, te roba tu convivencia. Tú no tienes ningún derecho a sentirte amado, porque si tú no amas, tampoco puedes exigir que te amen. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, nosotros debemos de sacar toda falta de perdón de nuestras vidas. Tenemos que arrancar toda raíz de amargura. Tenemos que pedirle al Señor que limpie de nosotros nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Es más, hasta nuestro tuéstano tienen que ser limpiados.
Y tenemos que amarnos los unos a los otros, como dice la Biblia. Ah, pastora, pero el que me ofendió fue él, el que me lastimó fue él. No, no importa. Si él te lastimó, si él te ofendió y tú te sientes herida, toma tú la responsabilidad de ir a pedir perdón. Amén. ¿Qué produce la falta de perdón? Produce negarnos a soltar la ofensa. ¿Qué dice Proverbios 18:19? Dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. La ofensa siempre van a venir. Por lo tanto, debemos aprender a lidiar con ella y soltarla. Wow. Es decir, que una persona que produce falta de perdón es una persona que a veces hace fortalezas, hace una fortaleza tan grande que es difícil, se hace difícil perdonar. También tenemos que definir algo muy importante, porque le estamos hablando, ¿verdad?, a familias, estamos hablando a parejas, a cristianos, ¿verdad?, a no cristianos. Lamentablemente, pastor, lamentablemente, y todo lo que ustedes están diciendo, todo esto se enseña a los cristianos, porque el pan es para los hijos. La Amén. liberación es para los hijos, y para que en un cristiano haya liberación, debe de primero uno enseñarles el perdón, porque hay cristianos de años, como decía la pastora Marianela, que llevan años en el cristianismo, están enfermos, están sufriendo por dentro, están atados, están oprimidos, pero es por una falta de perdón. Amén. Así es. Hoy, Así es. Me gusta esa parte, uno de los puntos que trata el pastor, negarse a soltar la ofensa, ¿sí? Es estar con una fortaleza en la vida. Sí. Entonces, y eso pasa, eso sucede con muchas personas que están en las congregaciones, hablando ya en términos generales. En pastores, en líderes. En pastores, en líderes, en asociaciones de ministros, bueno, en empresas, en diferentes entidades. Hay muchas personas que dicen, no, si él fue el que me ofendió, entonces yo no tengo por qué perdonarlo si él fue el que me ofendió. Entonces la persona se niega a soltar esa ofensa, ¿cierto? Entonces, ¿qué le va a producir? Lo que dice la palabra de Dios, la cita bíblica que manifestó la pastora allí. Entonces, ¿qué va a surgir? ¿Qué va a producir allí? Va a brotar lo que es una raíz de amargura, y no solamente va a ser una polución, una contaminación en esa persona, sino que va a contaminar a otros, va a contaminar a otros, porque eso es lo que produce la falta de perdón. Produce amargura, produce odio, produce rencor, se hace una herida grande en el corazón. Entonces, Jesucristo mismo lo manifestó, ¿no? En una del sermón de las 7 palabras, y una de las palabras que él manifestó, y digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que fue la primera palabra que él expresó ahí en Lucas 23, donde él dice de que no importaba de que el daño que le habían hecho, siendo él justo, siendo él inocente, él guardó silencio, no abrió su boca, sino que expresó al Padre, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué me enseña allí? Que yo veo a la luz de la palabra, de que él no le permitió en su parte humana albergar odio, albergar rencor, albergar tristeza, albergar amargura. Su corazón estaba cerrado a las tinieblas, aunque estaba siendo llevado por sus victimarios, por sus verdugos. Él iba a cumplir esa misión, a perdonarnos en la cruz, a hacernos libres a través del perdón. Así es, aleluya. Necesitamos imitar ese perdón y ese gran amor de Jesucristo. Sí, entonces, ¿qué produce el pastor que nos está hablando, el pastor Alberto? ¿Qué produce? Negación a soltar la ofensa. ¿Qué más, pastor? ¿Qué más? Sí, la inmadurez espiritual. Eso también. Cuando una persona es inmaduro, inmadurez no solamente
es por el tiempo o los años que tengan el evangelio. Hay gente que son inmaduros aún teniendo 20 años. 20 años en el evangelio. Entonces, cuando la persona es inmadura, también esto produce falta de perdón, porque la inmadurez también te lleva al desconocimiento, es decir, a no conocer la verdad, a no conocer la palabra del Señor. Cuando la persona no conoce al Señor, cuando la persona no conoce la palabra, es inmaduro. Entonces, fácilmente esa persona arraiga un odio, un rencor dentro, y por no conocer la verdad, esa persona no es libre, esa persona no se deja liberar. Amén. Porque le falta conocimiento. Entonces, Aleluya. la gente inmadura se ofende con facilidad, especialmente con sus disciplinados. Es decir, cuando eso es poderoso ahí. Hay personas. A ver, suelte todo lo que el Espíritu Santo le diga. Vamos anotando. Me gusta esa parte. La gente inmadura se disgusta con facilidad. Se disgusta con facilidad. Sí. No le gustan las correcciones. Me encanta eso. No le gusta, bueno. Es decir, no le gusta que lo corrijan. Porque esa persona, al corregirlo, y a veces exige que corrijan, pero cuando lo corrigen a ellos, se ofenden. Y muchas veces esa ofensa lo hace dejar de ir a la iglesia. Y comienza muchas veces hasta las murmuraciones, la crítica. ¿Por qué? Porque esa persona salió ofendido y esa ofensa está en su corazón y no ha soltado esa ofensa. Entonces todavía hay un mover del Espíritu Santo en la iglesia. Ellos no sienten nada porque ellos están ofendidos por falta de madurez. Amén. Dice, la Escritura enseña que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, a los que han sido ejercitados. La inmadurez espiritual evita que perdamos, evita que perdonemos. Pero si nuestro deseo es caminar en la justicia de Dios, debemos aceptar su disciplina y perdonar. Es decir, que una persona inmadura es fácil para ofenderse. Y cuando esa persona se ofende, esa persona no recibe las enseñanzas de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque está ofendido. Y la persona ofendida mayormente trata de conquistar a otro para ir en contra de quien ellos creen que lo ofendió. Porque muchas veces la gente no se da cuenta y no percibe que los pastores, los líderes de las iglesias, lo que quieren es el bienestar de su vida y sanar ¿verdad? Su vida. El pastor tiene algo que decir. No, pastor, me gusta ese mensaje que está dando, porque es la problemática que se vive actualmente en las organizaciones o en las congregaciones. Yo sé que Dios está hablando allí,